Pese a los aluviones en el norte, la economía chilena sorprendió al crecer 1,6% durante marzo, más o menos medio punto más de lo que proyectaba el mercado. Queremos analizar esta cifra y también el 2,2% de expansión con que cerró el primer trimestre, y para eso estamos con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, este 1,6, ¿también te sorprendió? No, a mí no me sorprendió, porque yo lo había proyectado. Proyecté 1,5 y está en el rango de estimación. En el rango de los optimistas, en la parte siempre, alta de la Siempre he sido rango. criticado por optimista, pero la verdad es que a la luz de los IMASEC que han salido, me transformó en un realista. Yo creo que este resultado, de todas maneras, es un resultado débil para la trayectoria que estaba mostrando la economía chilena desde el último trimestre del año pasado y durante el verano. ¿Sí? Yo creo que la cosa se empezó a enfriar en marzo, cuando no hemos tenido buenas noticias. No hemos tenido buenas noticias por el lado de la agenda. No hemos tenido buenas noticias también por el lado del aluvión, porque ya lo había anticipado el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, y este martes Alberto Arenas cifró en 6 décimas el impacto del aluvión en el IMASEC de marzo. Es decir, sin el aluvión hubiéramos crecido 2,2%. Sí. Igual yo creo que está bien la aclaración, porque efectivamente hay un efecto transitorio. Yo he estudiado los desastres naturales y tiene un impacto muy transitorio. Cae en el mes que ocurre y después salta rápidamente por los efectos de la reconstrucción en general y los recursos que se inyectan. Pero yo creo que la economía chilena está en una trayectoria un poco más baja que la que venía mostrando en el primer trimestre y en el último trimestre del año pasado. Y nuevamente ha aparecido el fantasma de las malas expectativas, y la incertidumbre que genera esas malas expectativas. Yo me acuerdo que el año pasado escribí sobre eso. Yo escribí sobre el impacto que tenía en la desaceleración económica, la incertidumbre y las malas expectativas, que explicó casi todo la trayectoria de caída del año pasado. Por lo tanto, nuevamente es la manera de retomar el crecimiento. Alejandro, tú hablas de trayectoria. Quiero invitar a las personas que nos ven precisamente para que veamos cómo ha sido la trayectoria de los PIB, pero por trimestres desde hace un año, partiendo por el segundo trimestre de 2014, lo pasamos a ver ahora en la siguiente gráfica, porque es importante ver las tendencias. Como vemos, entre abril y junio de 2014 el crecimiento fue 2,1%, pasamos al tercer trimestre de 2014, donde todos coinciden que fue lo peor del enfriamiento económico, apenas 1% de avance. De ahí al último trimestre del año pasado, entre octubre y diciembre, hubo una aceleración a 1,8% en promedio, y ahora vemos entonces cómo cerró el crecimiento del PIB entre enero y marzo de 2015, 2,2%. Todavía falta que el 18 de mayo el Banco Central entregue la cifra final. Esta foto, 2,1 hace un año, 1% bajamos, 1,8 arriba y seguimos subiendo 2,2, una leve aceleración. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que vamos a seguir con este ritmo lento de crecimiento. Podemos tener una aceleración más agresiva en los próximos meses, al menos así lo pronostica el Ministerio de Hacienda. Sí. Bueno, lo que está muy clara, la cifra y la imagen es muy clara. Tenemos una suave aceleración. Yo habría esperado que hubiéramos alcanzado la meseta del 3%, que empezó a mostrar IMASEC en particular en ese periodo, en los últimos 2 trimestres. No ha sido así porque se ha suavizado tanto la inversión como el consumo, que son claves y que explicaron la trayectoria débil del año pasado. Entonces, lo que hay que buscar, cuáles son las causas de que tanto la inversión como el consumo no es que hayan dejado de crecer, están anulados, están creciendo casi en cero, y la inversión, que es muy clave en esto, también está en un estado no parálisis, pero está creciendo muy poco, y necesitamos que la economía crezca más. ¿Qué se puede esperar para los próximos meses, teniendo en cuenta que se sumó un nuevo elemento de discusión al panorama político y también económico, que es el proceso constituyente, que fue muy comentado por el sector privado la semana pasada, y que incluso este martes el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, señaló que si no se lleva de forma ordenada va a afectar el crecimiento económico? Incluso tuvo que salir su jefe, Alberto Arenas, a un poco explicar qué es lo que quiso decir y que el gobierno lo va a hacer de forma ordenada. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el subsecretario. Creo que sus palabras fueron muy clarificadoras, fueron muy iluminadoras y abren una luz de esperanza de que la autoridad va a corregir algunos aspectos que están incidiendo en la incertidumbre y por lo tanto en un cierto detención
de los inversionistas y de los consumidores por empezar a gastar más, que en definitiva lo que necesitamos, porque lo contrario va a tener que gastar la gente que es el gobierno. La demanda interna es básicamente consumo, inversión y gasto del gobierno. Es importante lo que tú dices, Alejandro, porque cuando uno habla de la incertidumbre, de la inversión, siempre se habla de grandes empresas, de la decisión de los privados, proyectos de inversión, pero también está el tema de los consumidores. Y vimos en marzo otra cifra sorpresiva, pero a la baja, que fue la contracción de 2,6% en las ventas de comercio en la región metropolitana, algo que tampoco era esperado por los analistas y que muestran, sobre todo, que la gente no está comprando bienes durables, o por lo menos no lo está comprando como lo hacía hace algunos meses. Así es. Bueno, los consumidores son claves en cualquier país. Son claves que sigan gastando, es lo que mueve la economía. El porcentaje de la demanda total de la economía de los consumidores es, en la mayoría de los países, cerca de 2/3 o 70%. Es muy importante, por lo tanto, si millones de consumidores empiezan a dejar de gastar, claramente van a afectar a la economía, y por lo tanto es muy importante que la incertidumbre se disipe y lo acompañe la inversión para de esa manera poder tener una trayectoria mayor a la que estamos teniendo ahora. Tú, Alejandro, fuiste gerente general de la Asociación de Bancos. ¿También se está viendo eso en la demanda por créditos asociada a créditos de consumo? ¿La gente está demandando menos préstamos precisamente para comprar bienes durables? ¿Es algo que se está viendo en el mercado? Por supuesto, y eso es una acumulación de errores que se han cometido en el plano regulatorio, desde la tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, a el rol que tiene el CERNAC, a otras manifestaciones, incluso la ley de quiebras, la nueva ley de quiebras. Son todas manifestaciones que han provocado una desbancarización. Eso fue advertido en su oportunidad, yo también escribí sobre eso, pero ha comenzado a ocurrir, y creo que es la clave para que el sistema bancario vuelva a tener un rol importante en la inclusión financiera de millones de personas, y sobre todo pymes, que tienen muy bajos niveles de ingresos. Alejandro, el ministro de Hacienda nuevamente proyectó que vamos a crecer 3% este año. Con la cifra que conocimos hoy día, con lo que se espera para los próximos meses, vamos a estar en ese rango, teniendo en cuenta que todos los pronósticos están más cerca del 2,5 que del 3. Yo suscribo esa opinión. Yo creo que la economía, con la inercia que tiene, puede crecer 3%. O sea, la función de producción de la economía, como decimos los economistas, que está compuesta básicamente por trabajo y capital, con una tasa de crecimiento, vamos a decir, vegetativa, por darle un nombre, podemos llegar al 3%. Pero todos sabemos también, los economistas, y sabemos que el Banco Central ha dado la cifra que el producto tendencial está en el 4%. Por lo tanto, el gran desafío es acercarse al producto tendencial, y para eso hay que introducirse al fondo de lo que es la productividad total de factores. En este país, además de hablar de la productividad, hay que tomar medidas que ayuden a incrementar la productividad y que la economía pueda incrementarse incluso sobre el 5% de crecimiento, hasta 6% yo he calculado que podemos llegar si se introducen reformas que cambian verdaderamente la productividad total de factores de la economía. La famosa productividad, exactamente. Vamos un poco a los números concretos. Crecimos 1,6% en marzo. ¿Se puede dar ya alguna proyección para abril? ¿Vamos a crecer más o menos que esa cifra? Por supuesto que se puede dar. El 2,5% tengo calculado yo, porque tenemos una baja base de comparación. Por lo tanto, vamos a tener un 2,5% que todavía está bajo de la meseta que yo había anunciado a principio de año, que en un 3%, pero da una luz de que podemos mejorar todavía el rendimiento de la economía. Exactamente, porque por último son números más altos y que lógicamente van a ser celebrados por, me imagino ya cómo va a ser para el próximo mes, un gobierno celebrando y los analistas también. Ok, están mejores las cifras, pero todavía podemos aún más. Vamos a ver entonces cómo va a ser el IMASEC del próximo mes. Alejandro Larcón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás. Bueno, con este análisis del IMASEC de 1,6% de marzo, que cerró un primer trimestre con un crecimiento de 2,2%, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.